todos, buenos días, buenas tardes, porque aquí estamos en horarios truncados, estamos aquí pues este equipo colaborativo de tanto Colombia y por allá nuestro compañero que está bastante a la media mañana. Queremos nuestro proceso colaborativo y creativo respecto a la que decidimos abordar sobre la desigualdad. Un breve recuento de todo lo que hemos como conversado y hablado para hacerlo a manera de conversatorio este ejercicio expositivo. Y bueno, nos iremos complementando a medida que vamos avanzando en la grabación de este video. Como habíamos conversado, la desigualdad económica es una problemática a nivel pues mundial. Inicialmente habíamos empezado por hablar de la desigualdad de género, la desigualdad laboral, desigualdad en general, pero pues como con la ayuda del tutor logramos focalizar nuestra desigualdad en la desigualdad económica, hablando de las grandes brechas que existen como en los retos ciertas poblaciones versus la cantidad o la escasa economía que tienen otros. Esto es un tema que hemos vivido de manera personal y también muy cercana a nosotros, pero que cuando ya empezamos a compararlo pues como con los hitos internacionales vemos que es algo que nos afecta de manera general. Esta desigualdad económica, pues la verdad afecta en muchas esferas, desde lo laboral, desde el género, y por eso fue que decidimos cómo abordarla, porque es algo transversal a otra multiplicidad de desigualdades. Bueno, como decía mi compañera Luisa, después de tanto diálogo y una buena introspección, llegamos al tema de la desigualdad y enfocarnos en ese punto de económico, que es como la brecha que más se ve, la más notoria y en sí la que abre otras brechas, por decirlo así. Entonces vamos primero a la desigualdad económica en Colombia. Como sabemos, Colombia es uno de los países que actualmente aparece como uno de los países de Latinoamérica con más desigualdad. Solo lo supera Brasil. Entonces, en esta problemática vamos muy mal, vamos deplorablemente. El nivel de desigualdad en nuestro territorio ha crecido de forma intrínseca e inmediata cada año. Algo que quieran complementar. De hecho, cuando se habla de desigualdad, en estos días, el fin de año pasado, cuando aumentaron el salario mínimo en Colombia, decían que iban a aumentar el salario hasta el tope de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, para, si bien para nosotros colombianos es una cifra, pues, eh, digámoslo así, un poco alta, en comparación con el mundo, en comparación con lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que en este momento está manejando el valor monetario o donde se mira el crecimiento o déficit de una moneda, se ve que en vez, ese 1.000.000 de pesos, en vez de ir aumentando el nivel adquisitivo de cada una de las personas en Colombia, lo ha ido disminuyendo. Porque un, 1.000.000 de pesos en este momento significa alrededor de $300. $300 que gana una persona mensual. Cuando una persona con un salario mínimo mensual, ¿cierto? Cuando con $300 usted no puede hacer un mercado, digamos que un mercado normal para una familia de 5 hijos con padre y madre, es alrededor de 5 veces ese salario mínimo.
no estamos contando ni lo que es pagar la vivienda, la educación de los hijos, la salud, etcétera. Bueno, ahí comenta el compañero la apunta directamente a ¿cuál privatización? Pues obviamente digamos, por el gobierno y por las economías de cada país y de cada sector, pues obviamente se ven afectados de manera directa y hace que el tema de la salud, de la educación, de los servicios públicos, de una vivienda digna, que son como unos elementos básicos de supervivencia, pues estén, digamos, transversalizados por unos intereses también económicos y políticos que afectan siempre a las personas más pobres y con menos recursos, claro, haciendo de este ejercicio una privatización. El caso más evidente que vivimos aquí en Colombia y que todo el tiempo es motivo de discusión, por ejemplo, es la salud y la educación. Bueno, y algunos los recursos de agua potable y servicios eléctricos, pero bueno, para entrar así a un gran ejemplo es el tema de la salud y el tema de la educación, que deberían ser mínimos y garantizados, pues deberían estar garantizados. Como dice mi compañera Luisa, son cosas. La ciudadanía y que sin embargo solo que se me fue la señal. Sí, de acuerdo a lo que estamos hablando, entonces, la desigualdad llega a los sectores más vulnerables de cada una de las poblaciones. Entonces, en nuestro cotidiano vivir, vemos que son las personas que viven en la periferia los que se ven mucho más afectados en cuanto a la desigualdad que otras personas de otro estrato social. Eh, la privatización da como pie eh, desvincular lo que es el trabajo y lo que es las empresas o la responsabilidad que tiene cada empresa de cada uno de los obreros, de los que conforman ese equipo. ¿Por qué? Porque ellos, cuando privatizan, a su vez contratan a un tercero que es quien se encarga de eh, organizar la seguridad social, lo que es todos los beneficios de salud eh, para un empleado. Y la empresa como tal nunca está asumiendo eso. Sí, el caso de de la privatización en Colombia es muy notorio, de hecho, y es algo que afecta mucho desde el principio, como decía Yader, en base al salario mínimo. Entonces es un salario mínimo que tiene que cubrir todo esto y obviamente ese salario no da. Entonces llegan a esas causas
de la brecha de la desigualdad, que entonces varias causas son notorias y las más, o sea, las que más se mencionan siempre son como el punto del salario mínimo, el salario que se le paga a los trabajadores que no tienen un estudio y sin embargo a las personas que tienen un estudio a veces no se les hace el frente a lo que deberían en realidad llegar a ganar. Otras de sus causas pueden ser lo que es la globalización o lo del peso de la moneda, o sea, del dólar. O sea, es algo que nos afecta demasiado. Los marcos laborales, las prestaciones legales, la educación. Viéndolo, que en realidad, o sea, cuando se habla de que afecta, que la desigualdad afecta más que nada a las minorías, se tiene mucha razón, pero cuando lo analizamos de una manera mucho más amplia, miramos que aunque a las personas más desprotegidas o más vulnerables de la población los afecta en demasía, también se tiene que las personas que tienen muchos ingresos, que tienen, digámoslo así, que tienen muchas propiedades, que tienen mucho dinero, también se ven afectadas, porque cuando en una población la minoría es mayor, las personas que viven, digamos, de una manera más cómoda o con más recursos económicos, se ven afectados en la medida en que crece la delincuencia en todo este tipo de ciudades. Crece la delincuencia, crecen los guetos, crece, digámoslo así también, eh, eh, el desaseo en las ciudades. Entonces, cuando se ve que un grupo, por así decirlo, con poder, un grupo con mucho poder económico, hace ese tipo de presión sobre una minoría, perdón, sobre la minoría, que en realidad es la mayoría, lo que está haciendo es acabarse a sí mismo, porque en sí él no tiene raíces de donde pegarse, porque en sí está patrocinando con ese tipo de desigualdades, se están patrocinando eh, la muerte de los niños, que en realidad lo que nosotros estamos trabajando es por darle más desarrollo a un país, pero con sus personas, con su sociedad. Entonces, a las minorías étnicas, por ejemplo, cuando estas personas empiezan a negar derechos o a hacer todo, que todos los derechos sean para esas clases privilegiadas y están dejando a las comunidades indígenas, por ejemplo, sin ese tipo de apoyo, sin ese tipo de ayuda, ellos en realidad se están eh, clavando el cuchillo a ellos mismos. Sí, y de hecho, pues en Colombia como tal, la afectación de la desigualdad es enorme, porque pues ahí dice que grupos pequeños, pero hay más personas afectadas en Colombia por esta problemática que personas que simplemente pueden vivir bien. Y sin embargo, como decía mi compañero, el hecho de que hayan más personas afectadas por la desigualdad económica hace que las pocas personas que tienen sus exactas cosas para vivir también entren en riesgo y también les afecte este problema. Entonces es como un zigzag que se va turnando y se va rotando y cada persona sale en sí afectada y como tal el país. Bueno, ante estos aspectos de la desigualdad, observamos también que a nivel local, en el lugar donde nosotros fuimos nacidos y criados, en Antioquia, ¿cierto? Se da pues una diferencia muy grande. También lo podemos apreciar a nivel global. Internacionalmente vemos países
como la India, que es muy numerosa y hay lugares donde las personas están, hay una cantidad muy mayoritaria de personas que tienen, o sea, que están en un nivel de vulnerabilidad muy grande. También se observa en África, se observa, Latinoamérica es más que nada, es un país, es un continente donde la desigualdad hace mucha mella. Y es porque Latinoamérica para los países del norte global ha significado en el mayor de los tiempos más que un lugar donde vivan personas, ¿cierto? Más que un lugar donde se debe haber convivencia, donde hay multiplicidad de culturas, más que eso, para ellos significa es una mina donde sacar recursos y materias primas para llevárselos, eh, procesarlos y luego vendérnoslos a nosotros mismos, pero más caros. Entonces, desde ahí empieza a mirarse ese punto de la desigualdad a nivel global también. Sí, de hecho, si vamos pues al tema de desigualdad, sabemos que Latinoamérica como tal es uno de los más afectados en base a este tema, pero no queda de lado lo que es África, Hungría, todos esos países que son como ignorados, que incluso viven día tras día más la desigualdad. Entonces es una problemática que afecta constantemente no solo a Latinoamérica, sino a muchos otros países y otros continentes que a veces son como ignorados, pero es una realidad del día tras día y que afecta demasiado a la formación de la sociedad y como a esa paz que se pueda llegar a ese acuerdo de paz y de tranquilidad. Entonces es como una problemática que está ahí siempre y que dicen que la van a ayudar, pero es como escondida, la ignoran y la transversan. Perfecto. Ante esta problemática gran, de tan gran magnitud, diríamos, y entonces no existe salida, no existe como una alternativa para aminorar eso. Y nosotros entre el grupo de trabajo, pues pensamos que sí. Analizando la desigualdad dentro de, con base en la introspección, dentro de esos tres pilares fundamentales que son la complejidad, el pensar crítico y la multidimensionalidad, podemos observar que sí es posible hacer un tipo de cambio, un tipo de pare ahí, de basta ya, y mirar que sí puede existir un trabajo, un manejo por mejorar nuestro entorno sin tanta desigualdad. Eh, el primero de ellos sería reunirnos en grupos, o sea, el primer lugar sería decir, basta ya a esa desigualdad. El segundo lugar sería dejar el miedo o de ser como tan arrodillados ante todo este tipo de fenómenos que nos están ocurriendo tanto y dejar de pensar o pensar más bien que con el trabajo y con lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a enriquecer a un 1% de la población, mientras que el 99% se está empobreciendo cada vez más, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, sí es posible eh, cambiar esa forma de ser y de pensar desde una perspectiva, de pensar nosotros como pueblo, desde una perspectiva minimalista y empezar a pensar en que tenemos más fuerza porque somos más personas. Entonces, ¿qué acciones se dan para reducir esa desigualdad? Dentro del estudio pues, que nosotros venimos haciendo acá. Las acciones sería como tra, tra, trabajar más con grupos de trabajo a nivel barrial, a nivel sectorial, ¿cierto? A nivel departamental, etcétera.
mirar más lo de la cooperación hacia las personas, porque no es solamente hablar por hablar, sino que llegar a ciertas personas y que están más, que las personas que son más vulnerables, como los niños, en este caso, las mujeres, ¿cierto? Es como tratar de hacer acciones concretas para que mejoren su calidad de vida. Y en la educación más que nada es donde se puede lograr, en la educación. Y cuando hay educación hay ganas de hacerlo. Y en las ganas de hacerlo de las personas que tienen más recursos económicos para brindar como una equidad entre la división del dinero. Sí, es que de hecho, si vamos a todo lo que ha pasado como tal en el mundo, la desigualdad es una problemática que varios países ya han intentado traspasarla, que ya han intentado como solucionarla. Entonces hay países, ya los, o sea, lo que es Estados Unidos, Canadá, países que ya vemos, Suiza, o sea, que ya vemos formados que se supone que no tienen desigualdad, más sin embargo, si vamos más al fondo de esto, también la viven, o sea, también es constante esa brecha de desigualdad entre personas que han tenido que irse de otros países a estos para poder vivir o de personas que nacieron en un estatus social diferente a otros. Entonces es una brecha que está en cada rincón. Entonces, que se intenta y se dice que ya se está solucionando, que se está buscando la forma de solucionarlo más, sin embargo, queda ahí. E incluso a veces se soluciona en un lugar, pero queda más grande en otro lugar. Entonces, como tapan un hueco, pero se destapa otro. Entonces, es como buscar esas medidas, lo que es como buscar este punto intermedio en el que todo se anivele y todo funcione, ya que si esta problemática se logra solucionar o ir más allá, porque a veces se ignora o se dice que no es tan notoria o que simplemente es así porque las personas no se esfuerzan o algo, y se empieza a ver la importancia y la realidad que tiene esto, podemos llegar a esa mejora y por eso, pues lo que hay muchas, lo que es Naciones Unidas, muchos grupos que vienen como buscando esa perspectiva y esa ayuda y eso que pueda unir y hacer que esta problemática pueda florecer y restablecerse de una forma mejor. Perfecto. Ya como para darle el tinte final a este video, podríamos decir que los grupos comunitarios son los que vienen haciendo una cantidad muy buena de trabajo con relación a al menos denunciar la gran brecha de desigualdad que existe. Pero son esa fuerza de los grupos comunitarios y el saber concienzudo de estos grupos a nivel mundial como la CEPAL, como la ONU, ¿cierto? Quienes tienen que hacer que ese esfuerzo se haga mayor y que se haga realidad en todos los países del mundo. Nosotros para este trabajo utilizamos mucho la bibliografía sugerida por el tutor, eh, también los textos que él presentó propios de este señor Luis Eduardo Wilches. También vimos algunos videos y conferencias de Bonaventura dos Sousa Santos, portugués, que ha sido muy comprometido como con esta parte de mirar lo local dentro de lo global, ¿cierto? Finalmente a este señor Orlando Falsborda, un investigador social que ha venido haciendo o que hizo su trabajo con relación a los grupos humanos y más vulnerables y donde él pro, propuso una alternativa de trabajo con las comunidades y que era la investigación, acción, participación. Este fue nuestro trabajo y esperamos pues que sea de ayuda y de apoyo para esas personas que vienen como adelante, inclusive para nosotros seguir discutiendo alrededor de él. Pues sí, y antes de finalizar, queremos hablar como de esos hitos
y de esas brechas que han estado ahí, Luisa. Pues bueno, complementando un poquito todo lo que ya hemos conversado y haciéndole reto a la conexión inalámbrica, pues sí sería bueno, o el acontecimiento que ahorita estamos viviendo todos, que es internacional, pero que nos afecta de manera local, y es el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Esto ha hecho pues que los materiales de construcción, que los recursos que vienen de ambos territorios, pues afecten incluso las economías, ya que los precios han estado como al alza y las personas no pueden acceder como antes. Por ejemplo, a esos recursos. De esas guerras, independiente o las diferencias no sean estas disputas entre ellos, de alguna manera empiezan a crear una tensión a nivel nacional, internacional y local, porque pues claro, las economías y todo depende de estas grandes potencias que de una vuelta de la desigualdad, por ejemplo, nuestra moneda bastante devaluada, el valor del canje entre el euro muchísimo más alto, lo que hace es que conseguir lo que antes conseguíamos con el mismo salario mínimo un poco más difícil. Entonces ya cuando la gente iba a mercar, pues ya no encuentra la misma economía, al contrario, todo es muchísimo más costoso. Entonces miren que estas esferas internacionales de estos grandes países, bien sea que estén en guerra, bien sea que estén en diferencias marcadas, eso repercute sin discusión alguna como en la primera línea de las personas de bajos recursos. Y obviamente empieza pues a subir y la preocupación de los empresarios y demás, pero los principales afectados es el consumidor final y casi siempre los que menos recursos tienen como para solventarse respecto a esto. Entonces, no sé, la invitación es como a seguir esta reflexión porque somos muy mediáticos, entonces nos dolemos por instante de este tipo de situaciones, pero la olvidamos rápidamente y creemos que no es con nosotros solo cuando nos llega la afectación directa y en este caso hablando de economía, agradecemos incluso este espacio que nos impulsa este curso, pues para exponer como todos los motivos, para conversar, incluso para sentarse un ratito a reflexionar sobre cómo todo eso que pasa a nivel mundial efectivamente sí nos toca y sí nos afecta. Estas son nuestras ayudas bibliográficas y les agradecemos por haber estado con nosotros. Como decía mi compañera, la desigualdad es una problemática que todos nos tenemos que cuestionar y que retroalimentar día tras día y ver que nos afecta también. Si nos ponemos a analizarlo bien, nos hemos visto afectados internamente por esta problemática de la desigualdad. Entonces, nada, muchas gracias.